Te bendiga y te guarde y bienvenido a otro episodio de Global Light Youth Podcast. Yo soy Joel Pimentel, hoy es viernes, son las 9 de la noche, lo que significa que tenemos un nuevo episodio que yo sé que será de mucha bendición a tu vida. Así que yo te pido que antes de yo comenzar, tú le dejas el botón de share y compartas este podcast, compartas este episodio con todas las personas que están en tus redes sociales para que ellos también puedan ser bendecidos con el tema que Dios ha puesto en mi corazón para la noche de hoy, que lleva por título: ¿qué vas a hacer con lo que te di? Y una vez yo entré al estudio en la tarde de hoy con la disposición de prepararme para grabar este episodio, yo miraba y decía, wow, de verdad que Dios ha sido más que bueno. Dios ha sido más que bueno. Y miraba todo lo que Dios nos ha permitido tener, a mi esposa y a mí, para continuar con este ministerio que Dios nos ha regalado. Y la pregunta que rebosaba en mi corazón era, ¿qué vas a hacer con lo que te di? ¿Qué vas a hacer con lo que he permitido que tengas? Y una vez abrí la Biblia, comencé a leer la historia en la cual David conoce a Abigail. David estaba huyendo del rey Saúl porque Saúl quería quitarle la vida. Y en medio de ese proceso, David se entera y sabe de que había un hombre que se llamaba Nabal que tenía muchas ovejas. Dice la palabra del Señor en el capítulo 25, en el versículo 4, que oyó David que en el desierto Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces David envió 10 jóvenes y dijo: subid a Carmel e ir a Nabal y saludarle en mi nombre y decirle así: sea paz a ti, paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores, ahora pues tus pastores han estado con nosotros y no les hemos tratado mal. No les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te dirán: hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en un buen día, y te ruego que des de lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Y mientras David huía del rey Saúl, dependía de que las personas le bendijeran y le dieran algo de comer, algo de beber a él y al pequeño ejército con el cual él contaba. Y este hombre Nabal, dice la palabra del Señor, que cuando recibió a estos 10 jóvenes, preguntó que quién era David y que él no sabía quién era David. Y por tanto, como él no sabía quién era David, él no iba a darle nada de lo que tenía. David, al escuchar la respuesta de este hombre, dice la palabra del Señor que de los 600 hombres que tenía, tomó 400 con él y le dijo a cada uno que se ciñera de su espada. E iban a subir en contra de Nabal para acabar con él y con toda su familia, por no haber ayudado al ungido de Dios. Al escuchar a Abigail lo que su esposo Nabal hizo, dice la palabra del Señor que Abigail tomó luego 200 panes, 2 cuernos de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado y 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todos en asnos. Y dijo a sus criados: id delante de mí y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Dice el 20 que montando en su asno descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. David dice la palabra del Señor que va de camino a acabar con Nabal y con toda su familia porque no le quiso ayudar. Y Abigail iba de camino a hacer lo que su esposo no quiso hacer. Y dice la palabra del Señor en el versículo 3 de ese pasaje que Abigail era una mujer de buen entendimiento, pero Nabal era un hombre duro y de malas obras. Y a veces no es lo que Dios nos da lo que nos define. Es lo que hay en nuestro corazón lo que realmente define lo que Dios nos da y cómo nosotros vamos a utilizar lo que Dios nos da. Cuando se describe a Nabal y se describe a Abigail, hay un contraste bien claro y bien marcado entre estas dos personas. La palabra del Señor nos dice que Nabal era un hombre duro y de malas obras, pero que Abigail era una mujer de buen entendimiento y también era hermosa, de buen parecer. Pero me llama la atención que se hace hincapié y se menciona primero y se le da más prioridad al buen entendimiento de Abigail que quizás a su hermosura. Todos sabemos que David, cuando conoció a Jezabel, lo que vio fue
su hermosura. Pero cuando conoce a Abigail, reconoce más el buen entendimiento, la sabiduría y la sagacidad de Abigail por encima de la hermosura de ella. Sin embargo, también podemos ver en el Nabal que sus malas obras le iban a costar la vida a él y a toda su familia. Teniéndolo todo, estando bien en su vida. Dice la palabra del Señor que tenía muchas ovejas. Inclusive, cuando Abigail regresa de haber entregado todo lo que le dio a David, dice la palabra del Señor que Nabal estaba teniendo un banquete como de rey y que estaba ebrio. O sea, que él estaba disfrutando de todo lo que tenía. Y a veces no es lo que nosotros tenemos lo que nos define, es lo que nosotros somos y cómo utilizamos lo que Dios nos da, lo que nos define. Nosotros podemos tener el mejor talento del mundo, la mejor voz del mundo para cantar, la mejor manera de hablar para hacer un podcast. Nosotros podemos tener el mejor talento del mundo, pero si nuestro corazón no está orientado hacia lo que realmente importa, que es la palabra del Señor, realmente eso no vamos a ver fruto en lo que realmente estamos haciendo. David y Saúl, ambos habían sido ungidos, ambos tenían espadas, ambos tenían ejércitos, ambos tenían poder, ambos tenían autoridad. Lo que definía a David y lo que definía a Saúl era que David tenía un corazón conforme al de Dios y que Saúl era un desobediente. Saúl era un hombre con pasiones desordenadas, un hombre que tenía maldad en su corazón, que sentía envidia y odio hacia David. Sin embargo, David, como tenía ese corazón conforme al de Dios, dice la palabra del Señor que no tenía mano para Saúl. Aleluya. Dice la palabra del Señor en el capítulo anterior que David estaba en una cueva y que a esa cueva fue Saúl a esconderse, a cuidarse desde la noche mientras buscaba a David. Y los siervos de David le dijeron a David: he aquí se va a cumplir la palabra que Dios te dijo, que te iba a poner a tu enemigo en tu mano y que ibas a hacer con él lo que tú quisieras. Y dice la palabra del Señor que cuando David se acordó que con la espada él rasgó un poco del manto de Saúl, se contristó y dijo: Dios me libre a mí. Dios me libre a mí de poner manos sobre su ungido. Y dice la palabra del Señor que David le perdonó la vida a Saúl, teniendo autoridad, teniendo el permiso de Dios, porque quien permitió que Saúl se adentrara en la misma cueva donde estaba David con sus siervos y su ejército. Literalmente Dios le estaba entregando en bandeja de plata a Saúl para que acabara con él. Y dice la palabra del Señor que David decidió no hacerlo. Prefirió buscar el perdón, prefirió buscar la manera correcta de resolver las cosas. Prefirió amar a Dios sobre todas las cosas y respetar sus estatutos antes de hacer lo que le diera la gana. Y esa era la diferencia de David y Saúl. David había recibido la misma unción que Saúl, la misma autoridad que Saúl. La diferencia es cómo ellos utilizaron estas cosas. Saúl utilizó el nombramiento de ser rey para su propio beneficio, para utilizarlo como él creía que estaba bien, para utilizarlo como él creía que era lo mejor. Y eso lo llevó a actuar locamente y que fuera desechado. David, en un corazón conforme al de Dios, lo único que hizo fue obedecer a la voz de Dios. Y ambos tenían exactamente lo mismo. Reinado, ambos tenían autoridad, ambos tenían poder. Aleluya. Gloria a Dios. A veces no parece mucho lo que Dios nos da, pero con Jesús es suficiente, hermanos. Cuando nosotros leemos la historia de la alimentación de los 5,000, dice la palabra del Señor que Felipe dijo: solamente tenemos 200 denarios y eso nos da para alimentar a todas estas personas. Y Andrés fue el que identificó los panes y los peces, pero dijo: no hay mucho, lo que hay son 5 panes y 2 peces. Sin embargo, Jesús, con eso, alimentó 5,000 personas. A veces podemos pensar que no tenemos el talento suficiente o las agallas suficientes, o el deseo suficiente, la inteligencia suficiente.
Pero la palabra del Señor nos dice en Filipenses 4:13 que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cuando nosotros pensamos que no tenemos lo suficiente, estamos menospreciando lo que Dios puso en nuestro corazón. Entonces ocurre lo que pasa en la parábola de los talentos, donde este señor le dio 5 talentos a uno, 2 talentos a otro y 1 talento a otro. El que tenía 5, dice la palabra del Señor, que los invirtió y ganó 5 más. El que tenía 2 los duplicó y ganó 2 más, pero el que tenía 1 lo enterró. Lo enterró porque ese talento no era de él. Lo enterró porque quizá tuvo miedo de que si no lo multiplicaba y lo perdía, lo iban a regañar. Pero dice la palabra del Señor que cuando el Señor regresó a sus siervos, el que tenía 5 le dijo: mira, estos son los 5 que me diste y estos son los 5 que gané. Y él le dijo: bien has hecho, buen siervo fiel. Y se le dieron 10 talentos. Los 10 que eran los 5 que multiplicó, y el de 2 se le dijo exactamente lo mismo y se le dio para que pudiera conservar esos 4, pero el de 1, el Señor fue bien severo con él y le dijo: sabiendo que lo que yo no siembro no lo cosecho, cuando yo no siembro aún cosecho, sabiendo cómo yo soy, aún decidiste actuar de la manera en que lo hiciste. Así que ese talento que te di ahora se lo voy a dar al que tiene 10. Por haber menospreciado el que te di. Y a mí siempre me ha llamado la atención que este talento se le dio al que tenía 10 y no al que tenía 4. Pero el que tenía 10, teniendo más, apostó más. El que tenía más, invirtió más, se esforzó más para recibir más. El que tenía menos, como lo vio menos, no hizo nada. Y a veces Dios nos da, y nos da, y nos da. Y no vemos que Dios nos está dando para que podamos alcanzar otros niveles y otras cosas dentro de lo que Él ha decidido darnos como propósito. Y lo vemos como poco y menospreciamos lo que Dios nos da. Y no hacemos nada. Enterramos aquellos que nosotros vemos como poco para Dios, o poco de Dios. Y en esta noche Dios te está preguntando: ¿qué vas a hacer con lo que te di? Dios no nos ha mandado a mirar cuánto nos dio. Dios nos ha mandado a que lo que nos ha dado nosotros lo utilicemos para su gloria y para el ensanchamiento de su reino en esta tierra. Sin importar si fue 1 talento o fueron 10, si fue 1 talento fueron 5, si ha sido mucho, ha sido poco. El resultado de que Nabal no quiso dar de lo mucho que tenía a David es que después de aquella borrachera que cogió, su corazón se paró y murió al otro día. David no tuvo que levantar su espada, pero Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, cuando se le fue quitado todo. Y dice la palabra del Señor que no maldijo, porque reconoció que Dios es bueno para dar, pero también para quitar. Pero Nabal actuó de mala fe, y como no quiso dar de lo mucho que Dios le había permitido tener, pagó con su vida. Y a veces cuando Dios nos da para que nosotros podamos obrar a favor de Él, pagamos con nuestra vida, pero con nuestra vida espiritual, porque cuando no obramos a base de lo que Dios nos ha dado, se va muriendo nuestra alma, se va muriendo nuestro espíritu. Y vamos mermando porque no hemos querido crecer en lo que Dios nos mandó a hacer con lo que quizás nosotros vemos como poco que Él nos dio. Y a veces nosotros lo vemos como poco cuando otras personas ven lo que tú tienes como mucho y quisieran tener lo que tú tienes. Quisieran ver los talentos y los dones que tú tienes. Y a veces nosotros los vemos como poco y los menospreciamos. Tenemos que entender que lo que Dios nos da es de Él. Dice la palabra del Señor que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y todo lo que hay le pertenece, pero dice la palabra del Señor también en Génesis que Él nos dio a nosotros para que lo administráramos y nos enseñoreáramos sobre todo lo que hay en esta tierra. Se la dio al hombre para administrarlo, y siendo mucho, aún así el hombre se desenfocó
y menospreció lo mucho que Dios dio por lo poco que el mundo ofrece. Y a veces queremos vivir como los demás viven, tener lo que los demás tienen, y menospreciamos lo mucho que Dios nos ha dado por lo poco que el mundo ofrece. Simplemente porque podemos vivir nuestra mirada en lo que está haciendo fulano, en lo que está haciendo mengano, y no nos sentamos a meditar y a pensar y a orar y a preguntarle al Señor qué es lo que Él está esperando de nosotros para poder desarrollar lo que Él nos ha dado y convertir lo que nosotros vemos como poco en algo mayor. Si Dios multiplicó los panes y los peces, no fue solamente para alimentar a los que tenían hambre, era para que se dieran cuenta que Dios multiplica y que Dios da, y que de lo poco Dios hace mucho. Porque cuando somos pocos en lo fiel, Dios nos pone en lo mucho. Pero si no somos fieles en lo poco, ¿cómo podemos demostrarle a Dios que vamos a ser fieles en lo mucho? ¿Cómo vamos a demostrarle a Dios que podemos administrar aún con más? Yo creo en un Dios de multiplicación. Yo creo en un Dios que sume. Y creo en un Dios que cuando resta es porque cuando sumó nosotros menospreciamos esa suma. Yo creo en un Dios que prefiere sumar, prefiere multiplicar, prefiere bendecir antes de quitar. Y yo creo esto porque cuando yo veo la historia de Job, y yo veo que Job se le fue quitado todo, pero cuando mantuvo su integridad y pudo reconocer a Dios, pudo entender que el plan de que se le quitara todo no era de Dios. Y cuando pudo entrar a cuentas con Dios, se le devolvió todo al doble. Y yo creo que a veces Dios quita para abrirnos los ojos. Pero también creo que cuando Dios da, es para que sepamos que Él nos ayuda y que Él nos respalda en todo lo que nosotros dispongamos a hacer para su gloria y su honra. La viuda y su hijo no tenían más que un poco de harina y aceite. Y cuando el profeta le pidió de comer, fue más la fe que la harina y el aceite. Y por eso ocurrió el milagro y todos comieron y no murieron de hambre. Tenemos que entender, que va a llegar un momento en que vamos a tener que rendir cuentas. Y nos van a preguntar, ¿qué hicimos con lo que nos diste? ¿Qué hicimos con lo que nos dieron? Te di un espacio, un lugar, donde hacer mucho más que un podcast. Y antes de hacer este episodio, yo fui confrontado por el Señor. Y pensé en mi corazón, quiero darte más. Más de lo que me has dado a mí. Quiero hacer más. Estar más tiempo en tu presencia. Estar más tiempo orando, más tiempo leyendo tu palabra. Desarrollar muchos más proyectos. Quiero darte más. Y esa es la actitud que Dios busca en sus hijos. Y mientras más Él nos dé, más queramos hacer para Él. En esta noche yo te pregunto, ¿qué vas a hacer con lo que Dios te dio? ¿Sabes tú lo que Dios te dio? ¿Reconoces tú y sabes tú que Dios te ha dado? Porque Dios es un Dios bueno. Y antes de pensar en lo que quizás se te quitó, mejor piensa en todo lo que Dios te ha dado. E inviértelo para el reino de los cielos. Y harás para tu vida mucha bendición. Padre, yo te doy gracias por esta palabra hermosísima que tú nos has dado. Te doy gracias, Señor. Porque tú eres un Dios que da. Eres un Dios que también quita, pero cuando quitas, Señor, lo haces para que podamos mirarte a ti. Y cuando vuelves a dar, lo das multiplicado. Ayúdanos y danos la sabiduría para tomar todo lo que tú nos das, todos los talentos, todo deseo, todo anhelo que viene de ti, Señor, y lo podamos invertir para tu reino y hacer todas las cosas que te agraden a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te pido, Padre, que seas tú ayudándonos a ser buenos administradores de lo que tú das. Que seamos sabios como Abigail y reconozcamos, Señor,
que si no damos de lo que tenemos, nuestra vida espiritual corre peligro. Nuestra alma se seca, nuestra vida se seca, Señor. Sin embargo, cuando obramos a favor y en pos de tu reino, invirtiendo lo que tú nos has dado en eso, hay bendición, Señor. No hay que temer, Padre, porque no hay pérdida cuando invertimos en tu reino. No hay pérdida, Padre, cuando invertimos para ti, Señor. Cuando dejamos el tiempo de ocio, cuando dejamos el tiempo en el cual le prestamos atención a lo que el mundo ofrece, que parece mucho, pero no lo es. Y comenzamos a delinear nuestra vida y nuestro tiempo para ti, Señor. Todas estas cosas, Padre, yo te las pido en el nombre poderoso de Jesús. Te pido, Señor, que tu bendición caiga sobre nosotros. Tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe y nos ayude a ser cada día más como tú. Todo esto, Padre, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Dios les bendiga y les guarde y que la luz de Jesucristo ilumine siempre sus corazones. Nos vemos la semana que viene en otro episodio de Glow Like Jesus Podcast.